Givina, al maestro Adalberto Rangel Ruiz de la Peña y al doctor Edgardo Díaz Colín. Como moderador de este panel nos acompaña el doctor Lorenzo Alberto Guzmán. Dejamos el uso de la palabra en la moderación del doctor Lorenzo Alberto Guzmán. Que sea para bien, para éxito y para provecho de todas las comunidades académicas de nuestros visitantes durante estos 3 días. Sean bienvenidos. Buenos días, es un placer estar aquí en este evento educativo y tratando de moderar aquí con estos personajes sobresalientes dentro del ámbito en el que nos desarrollamos. Vamos a iniciar este evento con la presentación de cada uno de los panelistas. Vamos a comenzar con el doctor Miguel Givina. Él es una persona sobresaliente, es originario de Cuba, Santiago de Cuba. Tiene un currículum impresionante. Vamos a mencionar algunas de su trayectoria. Ahorita el cargo que ocupa es oficial de programa de educación y está ubicado en la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Es profesor titular del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona de La Habana y es miembro del Tribunal Permanente para el Doctorado en Ciencias Pedagógicas hasta el 2005. Es jefe del proyecto de investigación de desarrollo, miembro de la Comisión Científica del Consejo Científico, especialista de la Dirección de la Ciencia y Técnica del MINET, subdirector del Centro de Estudios Educacionales del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Barona. Es miembro del claustro de la Maestría en Didáctica de la Matemática de Barona y de Frank País en Santiago de Cuba. Ha sido tutor de 10 tesis más de 10 tesis de maestría y lo mismo en el doctorado. Podemos seguir mencionando una serie de detalles de él, pero pues nos llevaríamos mucho tiempo comentando. Con ustedes aquí el doctor Miguel Givina. La otra persona que se encuentra aquí es el profesor Adalberto Rangel. Para los que trabajamos en UPN es un ícono ya de esta universidad. Él tiene también un currículum impresionante. Es licenciado en Filosofía de la Autónoma de Chihuahua, maestría en Educación de UPN, coordinador del proyecto de análisis de la práctica pedagógica videograbada en escuelas PEC, coordinador del proyecto de estándares nacionales curriculares de gestión educativa y desempeño docente. Tiene varias publicaciones y además director de unidades regionales de la UPN a nivel nacional de hace bastante tiempo. Con ustedes el profesor Adalberto. Tenemos también aquí presente, otro de los panelistas es Edgardo Díaz Colín, también asesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica en la subsede Zitácuaro, más bien en la unidad sede Zitácuaro. Maestro en Pedagogía, tiene estudios concluidos de doctorado en Ciencias de la Educación y está especializado en evaluación educativa, asesor en programas de posgrado y en programas virtuales. Con ustedes, Edgar Díaz Colín. Para
iniciar este panel con el tema tendencias de la innovación educativa, pues quiero iniciarlo con la participación de cualquiera de los panelistas con los siguientes ejes. Uno de estos ejes es calidad e innovación. Ya que tratamos del tema de innovación educativa, empezaríamos con el doctor Miguel. ¿Cuáles son estos desafíos que implican las innovaciones? Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un altísimo honor estar en la mañana de hoy sentado aquí compartiendo con este panel. Miren, yo había hecho unas notas pensando en los ejes, aunque yo creo que esto debe ser lo más coloquial posible, por lo tanto no pretendo atormentarlo con una conferencia ni nada de eso. Sí quería decir que cuando se habla de transformación socioeducativa, ¿no?, yo pienso en la transformación socioeducativa en términos del cambio educativo. Quería aclarar esto porque a lo mejor utilizo en algún momento el término de cambio educativo, que lo entendemos como un proceso de transformación gradual e intencional. Y es importante la intencionalidad de las concepciones, actitudes y prácticas de la comunidad educativa escolar. ¿Dirigido a qué? O sea, ¿cuál es el fin? Promover una educación desarrolladora en correspondencia con dos cosas. Primero, con el modelo genérico de escuela que se haya determinado, y segundo, con las condiciones históricas concretas en las cuales se va a desarrollar ese modelo. A partir de esto, nosotros pensamos que, teniendo en cuenta los principales problemas que han sido detectados a nivel global y a nivel regional y en muchos de los países de nuestra región, hay 4 ámbitos en los cuales pueden agruparse esos problemas, que serían los ámbitos en los cuales debía manifestarse o dirigirse o encaminarse este cambio educativo. En primer lugar, nos encontramos con una gran variedad de problemáticas relacionadas con el proceso de toma de decisiones en torno al campo educacional. O sea, ese es un primer problema, la toma de decisiones, y por supuesto eso incluye como parte de la comunidad educativa a los tomadores de decisiones. Le hace también ahí en esa lista a los políticos que toman las decisiones. En segundo lugar, están un grupo de deficiencias, insuficiencias, que influyen de forma directa o indirecta en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, que este segundo grupo es el que tiene que ver, o este segundo ámbito es el que tiene que ver con la calidad de la educación para todos y para todas. En tercer lugar, está lo relacionado con la atención a la diversidad. Todo sistema educativo tiene que hacer frente día a día a las necesidades educativas de personas de ambos géneros y edades diferentes, con situaciones socioeconómicas y demográficas distintas, así como la multiplicidad de intereses, potencialidades y expectativas. Esto tiene que ver también con un tema que cada día cobra más fuerza en el ámbito del siglo XXI, que es relacionado con la educación para el desarrollo sostenible. O sea, dentro de la atención a la diversidad hay que tener en cuenta también lo que llamamos la educación para el desarrollo sostenible, que es lo que le va a permitir a la especie humana, en última instancia, subsistir, y lo que le va a permitir, en última instancia, a la especie humana continuar seguir siendo lo que somos en el día de hoy, seres pensantes y con intereses y provistos de personalidad. Por último, y no significa que sea el problema de menor prioridad, yo considero que está la cuestión de
la profesionalización de los y las docentes y el desarrollo de su identidad profesional. Incluyo explícitamente lo de identidad profesional porque creo que es uno de los problemas más importantes que debemos tener en cuenta cuando pensamos en la formación de docentes, el desarrollo de esa identidad profesional y el amor por la profesión, lo cual tiene que ver también con la visión social. Es decir, yo creo que esos son los 4 principales ámbitos en los cuales hay que trabajar de manera integrada, de manera muy bien pensada, de manera muy prospectiva, para lograr ese cambio educativo, esa transformación socioeducativa. Bien, pues en la misma temática, maestro Adalberto, nos gustaría escuchar su opinión. Todavía lo sé prender. En el 2002 se formó una comisión de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior a solicitud precisamente de la Universidad Pública Nacional para elaborar un documento estratégico que tiene como título la innovación en la educación superior. Y fue una propuesta, fue una iniciativa de la universidad a partir de la rectoría de aquel entonces de la maestra Marcela Santillán. Se formó un grupo muy interesante de varias universidades, recuerdo a California, recuerdo Sonora, recuerdo la UACJ, recuerdo la propia UNAM y la Universidad de Yucatán y la propia universidad. Y ahí lo que hacemos, y creo que coincidimos en definir inicialmente cuáles eran los ámbitos en donde estaban surgiendo algún tipo de problemas para incorporar efectivamente lo que llamamos en aquel entonces la innovación educativa, también para poderlo especificar, como decía el doctor. Ahí nosotros identificamos varios ámbitos para los procesos de innovación. Y voy a ir como describiendo cada uno de ellos, independientemente de que podamos abordar más adelante algunas especificaciones sobre cada uno de estos ámbitos. Por ejemplo, el primero de ellos y el más complejo tenía que ver efectivamente con la práctica de los docentes. Se trataba ahí en este caso de definir básicamente el asunto del desempeño de los profesores. Estoy hablando de educación superior, donde ya había una serie de investigaciones y nos describían a los profesores en un sentido muy tradicional, a pesar de que en la década del 70 se empezaron a crear centros de didáctica, centros de capacitación pedagógica. Lo que nos encontramos en el mundo de la universidad son mecanismos muy tradicionales: el dictado, la conversación, el discurso en el salón de clases. No encontrábamos pues todo aquello que se había venido impulsando en la parte de las prácticas de la enseñanza y de aprendizaje de los propios estudiantes de educación superior. Entonces, un primer ámbito efectivamente es ese asunto que tiene que ver con la formación del profesorado asociado con los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y yo diría que no solamente lo ubicamos en el plano de la educación superior, sino lo vamos a ubicar básicamente en todo el sistema educativo con diferentes, digamos, matices. Yo a veces tengo la impresión de que más los profesores de educación básica trabajan todos estos asuntos de Piaget, de Vygotsky, de trabajo en equipos, trabajo grupal, que en la parte de educación superior. Pero bueno, esa es una descripción genérica. Entonces, un primer ámbito sí tiene que ver con este asunto de la formación, digamos, del profesorado y los procesos de enseñanza-aprendizaje.
Y yo diría que ahí eso se conecta fundamentalmente no solamente con el problema de la identidad, sino con hoy en México está un debate muy de fondo sobre el asunto de cómo ingresan los profesores al servicio. Y no me refiero solamente a los de básica, sino me refiero inclusive a los de educación superior. Y yo diría que ahí también, yo más adelante lo voy a tratar, hay una serie, digamos, de problemáticas que tendrían que ver cómo innovamos, por ejemplo, el ingreso de los profesores desde inicial hasta superior a las instituciones que están básicamente ocupadas de atender este tipo de problemas. Otro ámbito que encontramos en ese documento es la parte de la gestión del propio sistema. Y esa es una parte que la fuimos definiendo en la medida en que se iban proponiendo, sobre todo en la educación superior, diferentes formas de organización de la educación superior, y en básicamente lo que venía sucediendo, sobre todo en la década de los finales de los 90, principios del 2000, se venía trabajando una forma de impulsar los proyectos educativos. Pues está aquí la maestra doctora Casanova, ella conoce bien el asunto, intentando también modificar las formas de gestión de la escuela. Pero ubicamos un segundo gran ámbito en la forma de gestionar las escuelas. ¿Cuál es? Si es mejor por facultad, si es mejor por áreas, si es mejor por departamentos. Es decir, hay toda una discusión al respecto en términos de la educación superior, pero también en relación a la parte de la educación básica. ¿Qué papel juegan los jefes de departamento, los supervisores, los ATPs, el director, que si el proyecto educativo, que si el PETEC? Es decir, y hoy, por ejemplo, está planteándose la idea de una mayor autogestión para la escuela, en términos de lo que plantea algunos de los elementos de la propia reforma. Ese es un segundo ámbito. Un tercer ámbito tiene que ver básicamente con la comparación de las nuevas tecnologías. Y ahí básicamente lo que nosotros hemos visto en esta incorporación de las nuevas tecnologías es que muchas veces el propio dispositivo de las nuevas tecnologías no plantea realmente una innovación. No es mi tema, pero el hecho de incorporar las nuevas tecnologías a la escuela no necesariamente te produce un plus en el aprendizaje. Entonces, el ámbito de las nuevas tecnologías fue otro que nosotros definimos, ¿no?, como un ámbito en donde había que trabajar los asuntos de innovación educativa. Y finalmente, nosotros nos encontramos con un ámbito un problema que también estaba emergiendo y que coincide con el planteamiento del doctor, en términos de cómo, inclusive hay documentos de la propia ANUYE sobre el tema, de cómo convertir a la universidad, y yo diría después al sistema de educación básica y media superior, toda esta parte de la integración y de la inclusión social, y que tenía que ver básicamente no solamente con las adaptaciones físicas, sino cómo crear una cultura de la inclusión, de la atención a la diversidad en las universidades. Y bueno, el documento está referido básicamente a universidades, pero yo agregaría también cómo incorporar toda esta política de la inclusión, de la integración también en la educación básica. Ahí parecería, por ejemplo, que los primeritos que empezaron a plantear el asunto de la inclusión o de la integración educativa fue el nivel de educación básica, antes que, por ejemplo, los niveles de educación superior. Entonces nosotros identificamos estos cuatro ámbitos, ¿no? Ya después haríamos una mayor conversación en relación a los documentos del doctor y a la secretaría del maestro. Sí, gracias. Maestro. Edgar.
Sí, bien, muchas gracias por la invitación y de igual manera me siento halagado de poder compartir este espacio con las personas a las que admiro y respeto mucho. Hay coincidencias en algunas, en la mayoría de las participaciones de los puntos tratados. Dentro de los ámbitos de la transformación traigo aquí ubicados 3, pero me gustaría enfatizar uno que tiene relación con el que el maestro Alberto ha mencionado. Estos ámbitos bien pueden ubicarse como niveles de concreción de los planes y programas de la política educativa y finalmente del trabajo para lograr el perfil de ciudadano que tenemos o que queremos. Dentro del trabajo con docentes en los programas donde he tenido la oportunidad de participar, la inquietud constante es el cómo. Se menciona y ubicamos la necesidad de la innovación, de la transformación y de la calidad educativa, y como mencionaba también acá el maestro Adalberto, no sé cómo algunas teorías nos ayudan a orientar, nos dan los principios heurísticos para poder organizar la práctica docente y organizar la relación entre el proceso de enseñanza-aprendizaje. A mí me parece que la innovación educativa hay que enfatizarla y trabajarla desde la práctica del docente. Necesitamos recuperar las experiencias, y creo que algo que se debe de impulsar mucho es la sistematización de las prácticas exitosas que el maestro puede realizar dentro del aula de clases. Muchas veces el discurso teórico se domina, se puede discursar, pero ya al momento de concretarlo en una planeación didáctica, en el cómo llevar esos principios, por ejemplo, de vinculación escuela con el contexto, pues se pueden perder o se dificulta. Por un lado, unos principios que el actual enfoque de los programas de estudio nos indican, como lograr que el alumno encuentre el significado, la utilidad de lo que aprenda, que esto que aprende lo pueda aplicar y vincular con el contexto, pero una dinámica social compleja que aísla la práctica docente del contexto. Es decir, los maestros normalmente nos encerramos en las aulas, por las características, las condiciones que sean. Normalmente andamos, por ejemplo, ubicándolo en primaria, si tenemos tiempos completos, la dinámica de trabajo a veces nos absorbe, y el tiempo que tenemos como docentes para implementar las innovaciones, para poderlas evaluar, para poderlas sistematizar, es poco, aunado a ello a las prácticas burocráticas que absorben mucho del trabajo en la institución. Entonces yo creo que tiene que hacerse un replanteamiento, un análisis, una reformulación de cómo facilitamos el trabajo del docente, de cómo estos principios se puedan operar de manera más tangible. Dentro del primer ámbito, tiene que ver con lo que tiene que ver con la práctica pedagógica, es decir, cómo los aprendizajes en lo real se pueden concretar en propuestas que nos permitan lograr ese ideal educativo que tenemos. Dentro del otro ámbito, pues están la escuela como institución, como organización, como un espacio donde converge el alumno, el docente, el directivo, y donde la política educativa se concreta, ¿no? Entonces, el segundo ámbito para impulsar la innovación, a mí me parece que tiene que ver con la organización de la institución, de cómo le damos identidad a la institución, de cómo el docente se siente parte de un colectivo de trabajo, de cómo sociabiliza, de cómo aporta al trabajo colegiado, de cómo se trabaja de manera transversal, y tiene que ver con la organización de la institución y principalmente, en este caso, con el trabajo de innovación que pudiera realizar el director de la escuela. El otro ámbito que se puede ubicar es el de la comunidad, es decir, cómo la escuela se abre y se relaciona con el contexto, cómo respondemos a las necesidades, cómo los padres de familia se pueden incluir, cómo las autoridades educativas, las asociaciones diversas que existen, encuentran en la escuela un espacio en donde poderse reflejar e interactuar de manera armónica. En todo esto, pues la relación padres, agentes sociales, profesores es muy importante. Por la formación de los docentes, por lo que
tiene relación también con lo que el maestro Alberto mencionaba. Es como que estamos muy acostumbrados a las recetas, que nos digan cómo se debe de trabajar, que nos den los planes y programas, los libros con más actividades, más digeridas. Yo creo que esto es algo que se debe de replantear en los programas de formación docente, porque de acuerdo a en algunas de las evaluaciones donde tiene la oportunidad de participar, la dificultad está en la planeación didáctica, en lo metodológico. No sé si en teoría sigue los principios y nos dice la política educativa, pero se egresa de las instituciones educativas con muchos vacíos formativos en el cómo aterrizar, cómo innovar. Y muchas veces se piensa, ¿no?, cuando vamos egresando de que la innovación pues, es crear como que las grandes propuestas, los grandes materiales, tienen que ser nuevos incluso, ¿no? Pero pues no, o sea, necesitamos utilizar de manera creativa, de manera diferente, de manera interactiva, social, un tanto más participativo, crítico, lo que tenemos para así lograr lo que se espera, ¿no? O sea, en este caso, el ciudadano, y atender los criterios que se tengan estipulados como adecuados para la calidad educativa. Entonces, yo en lo personal, con esos 3 años. Muy bien, los 3 han de alguna manera coincidido en los ámbitos, en la gestión, en las estrategias de la identidad profesional, desde luego con la inclusión de las tecnologías. Pero hay una situación, todo esto que se está llevando a cabo, estas tendencias educativas y que están ya resumidas en su participación, se han plasmado en un modelo educativo, en el caso de nuestro país, pues, el que tenemos ahorita, por competencias, pero esto ha provocado mucho debate de cuál es la razón o cuáles son las causas que provoca esta situación. Estas nuevas tendencias que queremos que se incluyan, como dice el doctor, que es necesario para subsistir, ¿cómo se va a hacer para lograr que estas se incorporen adecuada y pertinentemente? Doctor. Esta es la tecnología. Bueno, miren, cuando yo empecé a hablar, yo empecé por tratar de aclarar cómo se concebía teóricamente el cambio, la transformación socioeducativa. Fíjense que es un proceso, así como lo definí, es un proceso, en primer lugar hay que entender qué significa proceso, y es un proceso de cambio de concepciones, actitudes y prácticas. Cambiar concepciones es una de las cosas más complicadas que se han inventado en este mundo nuevo. Cambiar actitudes es mucho más complicado. Y las prácticas, o esas prácticas, también son extremadamente difíciles de lograr que se materialicen. O sea, es un proceso que no se puede pretender hacerlo a corto y mediano plazo. Es decir, estas transformaciones llevan tiempo, pero sobre todo llevan mucha inteligencia y mucha comprensión. Hay una cosa que yo me da a veces temor decir, porque también puede ser interpretado como que vino el cubano a hablar en otro tema. Y yo soy funcionario de Naciones Unidas y tengo que respetar el auditorio, sobre todo lo que me invitaron. Pero sí hay una cosa que me gusta aclarar. Todos estos cambios educativos no pueden estar al margen de las transformaciones sociales. O sea, no es posible pretender cambios en educación al margen de lograr transformaciones sociales que den sostenibilidad a esos cambios. Es decir, eso me parece que es una verdad de perogrullo, pero es pertinente aclararlo y tenerlo en cuenta. Yo no estoy hablando de revolución, estoy hablando de al menos atender a una adecuada distribución de la riqueza en la población, a disminuir los índices de pobreza, a aumentar los índices de escolarización, a erradicar el analfabetismo, la atención médica primaria, al menos. Es decir, son cosas que implican transformaciones sociales, que eso puede llevar
puede tener como consecuencia que se faciliten los cambios en la educación. Pero son cosas que están muy relacionadas, y de esa relación no se puede perder, no se puede perder de vista. Y aclarar una cosa, yo lo dije explícitamente dentro de los ámbitos de competencia, doctor, y me alegra mucho que usted lo haya dicho, el tema de las nuevas tecnologías. Bueno, que ya no son tan nuevas, vamos a decirle de las tecnologías. O sea, el tema de la tecnología yo creo que es como un eje transversal, que no se pase ninguna transformación sin utilizar hoy en pleno siglo XXI la tecnología. Hoy se habla de una nueva alfabetización. En la UNESCO acaba de publicar un excelente libro que es el currículum por competencia para los docentes en el uso de la tecnología de la informática y las comunicaciones y la comunicación. O sea, se llama, el programa es la alfabetización mediático-informacional. Es decir, es una nueva alfabetización que hay que llevar a cabo en la sociedad planetaria, sobre todo en los países del tercer mundo, que somos los más desfavorecidos en eso. Esto hay que pensarlo, en mi opinión, inteligente y contextualizadamente. ¿Por qué razón? Porque en este ámbito, por ejemplo, hablar del uso de la tecnología, lo que ustedes están usando, déjame aguardar aquí, porque todavía no soy muy diestro. Yo le llamo mi juguete de tableta. Para nosotros es normal ya usar eso. Es normal acceder a Internet. Pero pensemos cuántos millones, son 100 y tantos millones, 176 millones de personas en este mundo nuestro todavía no saben ni leer ni escribir. O sea, mientras esos problemas sigan sin resolverse, es muy difícil materializar el cambio, es decir, llegar a ese resultado final que es la práctica y es los cambios en nuestra sociedad. Otro tema es el trabajo del docente en clase, que también es un reflejo de la sociedad y es un reflejo de esa formación que ha recibido en esas universidades. Yo recuerdo hace años, le puedo hacer un cuento, un pequeño cuento, se lo puedo hacer. Hace unos años en Cuba empezó un proceso de la universalización de la educación superior. La idea era acercar las universidades a los municipios y que en cada municipio hubiese una sede municipal. La primera universidad que se municipalizó, o se municipalizó, vamos a decirle por el término más, es decir, que hubo en cada municipio una, dos, hasta 3 sedes municipales, fue la Universidad de Formación de Docentes, la Universidad de Pedagogía. Yo me acuerdo, yo trabajaba en la Universidad de Ciencias Pedagógicas de La Habana, entonces Instituto Superior Pedagógico Enrique José Navarro, y le asignaron al centro de estudio, donde yo trabajaba, yo era su director, la preparación de los docentes de la universidad para esa tarea de universalización. La idea era utilizar las nuevas tecnologías. Garantizaron que iban a haber en todas esas sedes municipales computadoras, conectividad y todo eso. Al final no fue posible y es otra historia. Pero la historia que le estoy haciendo, cuando estábamos buscando información y organizando aquello, cómo se financia el estudio, qué sé yo, nos encontramos un artículo de un investigador inglés que decía una cita que a mí me llamó mucho la atención. Yo no me acuerdo exactamente, no me acuerdo el nombre del autor ahora, y voy a parafrasear así, pero decía más o menos que pretender cambios en las universidades era como remover cementerios. Impresionante la cita, muy fuerte, pero no deja de tener algo de razón. O sea, a veces pensamos que en las universidades es más fácil lograr los cambios, y a mí me parece que a veces en las universidades es más difícil lograr los cambios, por muchas razones. Aquí cuando yo hablo de cambio me estoy refiriendo esencialmente a cambios en los sistemas educativos no universitarios. Así que como nosotros primero pensamos eso
En la UNESCO estamos hablando de la educación de calidad para todos, que tiene hasta la educación básica esencialmente, que también incluye la educación terciaria universitaria, y también hacemos referencia a la educación universitaria. ¿Vale? Quería aclarar eso. Disculpen, Maestro Alberto, pues también en la misma cuestión. Miren, el asunto, voy a empezar por la preguntita más directa porque sí atañe muchísimo a la propia Universidad Autónoma Nacional. El asunto de las competencias, por ejemplo, ¿no?, viene de un planteamiento, por lo menos para nosotros en la universidad, de una discusión muy larga que tiene que ver con el diseño de la licenciatura en intervención educativa. Pero la discusión es mucho más vieja y no voy a hacer el recuento porque hay muchos textos para que hagan el recuento sobre el asunto de las competencias. Pero quisiera hacer un marco primero general. Cuando en este documento discutimos el asunto de cómo mejorar las prácticas y el aprendizaje de los estudiantes, las prácticas de los maestros y el aprendizaje de los estudiantes, nosotros sí incorporamos un modelo en el documento que se expresó en otro documento que era hacia la educación del siglo XXI, también desarrollado por la propia NUYES. Y ahí una de las fórmulas de innovación fue incorporar varios componentes en la parte del currículum. Y uno era que cualquier licenciatura tenía que ser elaborada en función de un diagnóstico estatal. Y en función de ese diagnóstico estatal lo que teníamos que identificar eran fundamentalmente problemáticas que hacían los procesos muy complicados en las entidades educativas, ¿no? Esta idea, digamos, del contexto, había que recuperar el contexto. Entonces, lo platico muy rápido. De esos diagnósticos emergieron varias problemáticas muy claras. No había quien formara en educación inicial, no había quien trabajaba en la mayor parte de las entidades federativas el asunto de la inclusión. La inclusión entendida no solamente como la integración en la escuela, sino a la comunidad, al mercado laboral y a un ámbito más general de la propia sociedad. Había una gran problemática en términos de que no había profesionistas que atendieran a los adultos mayores. Seguía la problemática de que hay jóvenes entre 13 y 17, entre 13 y 20 años que no tienen la alfabetización mínima, y había la expresión de nuevas culturas juveniles en todo el país. Y luego encontramos que había otro tipo, digamos, de problemas para no cansarnos. La idea entonces era, para poder innovar un currículum tienes que hacer un diagnóstico detenido. Y ese fue el planteamiento que hicimos para la licenciatura en intervención educativa. Luego, ese era el primer componente. El segundo era por competencias, porque lo que nosotros veíamos es que de las necesidades que se expresaban en los diagnósticos, tendría que haber una competencia para atender esa necesidad. Entonces nosotros partimos de una concepción entre necesidad y competencia. Es decir, las competencias que se diseñaron en ese programa respondían básicamente a una necesidad que estaba emergiendo. Es decir, si yo tengo esa necesidad, la estoy describiendo, pues ¿cómo la voy a atender? Y el mejor concepto desde nuestra perspectiva fue la parte de competencia. ¿Qué otro elemento incorporamos en términos curriculares? La polivalencia. Como el mercado se mueve muy rápido, ¿no?, nosotros ya no podíamos hacer como en la década pasada, armar una licenciatura en una cosa muy chiquitita, ¿no?, que de repente variaba y ya era rebasada por el desarrollo del propio mercado laboral. De tal manera que entonces acuñamos la idea de sí te voy a dar competencias genéricas, pero también te voy a dar competencias específicas. Te voy a dar competencias para que trabajes en inicial, para que trabajes en gestión, para que trabajes en jóvenes y adultos, para que trabajes en inclusión, pero también las competencias genéricas. De tal manera que el que saliera de ese programa pudiera tener ese modelo. Entonces era diagnósticos, competencias generales y específicas, polivalencia, flexibilidad en el currículo, que es un asunto que ya se ha venido
manejando, y sobre todo proyectos, digamos, de formación a los propios académicos. Pero eran los componentes que hacían, digamos, algo. Y regreso al asunto, digamos, de las competencias. El maestro Lacuentes, en la década del 92, cuando se dio la transformación, para irme al plano de educación básica, cuando se dio la transformación de educación básica, lo que planteó el asunto fue de competencias básicas, que eran una serie de acuerdos que venían de UNESCO, de otros lugares, y si ustedes revisan todos los materiales del 92, ¿no? Todas las transformaciones que se dieron en primaria, luego en secundaria, luego en las normales hasta 97, van sobre el concepto de concepciones de competencias. Y en la nueva reforma, lo que se incorpora básicamente es el asunto de competencia. Entonces, de repente uno dice, esto se tiene que ir como asentando, hay mucha discusión, pero lo que no se vale, por lo menos de mi perspectiva, es hacer una discusión ideológica alrededor del concepto de competencias. Es decir, yo la discusión que he venido dando con algunos compañeros críticos del concepto es que yo discuto, pero discuto en términos de esta eficacia social que tienen que tener los maestros desde inicial hasta superior en relación a los procesos sobre el concepto de eficacia social, no sobre otro tipo de que si viene el Banco Mundial, que si, no. Esa es una discusión que para mí no es válida, porque lo que uno tiene que hacer personalmente en términos éticos es ver si eso que se está planteando tiene un resultado en términos efectivamente de carácter social y no un debate, digamos, de otra manera. Yo nada más una acotación sobre el asunto de los contextos, esta vinculación que plantea muy bien el doctor Miguel Ángel Rivas, que es el asunto de la innovación. Sí tiene que ver con esta parte del contexto, pero yo aquí voy a ser muy enfático. Lo que no se vale es reducir los procesos de innovación en relación a las limitaciones que luego plantea el asunto de los contextos. A ver, ¿cómo decirlo? Lo voy a decir muy brutalmente, porque yo sé que este es un punto a veces de muchas diferencias entre nosotros. No se vale, por ejemplo, que en el fondo de la defensa de una identidad del magisterio se privilegie, por ejemplo, la herencia de las clases. Es decir, es algo que yo en la vida voy a estar de acuerdo, ¿no? Ni la herencia de las plazas en básica, ni la herencia de las plazas en educación superior. Y hay muchos mecanismos muy recónditos que tienen que ver con, por ejemplo, yo he escuchado a compañeros de Boca decir, Alberto, es que esto es un asunto de patrimonio, ¿no? Espérame tantito. Es un asunto que tiene que ver con el sistema educativo y el mecanismo que tiene que ver. Nos podemos poner de acuerdo de cuál es el mecanismo de ingreso al propio sistema educativo, pero lo que no se vale es que tú eres, ¿no? Y ese es un asunto de contexto en muchos lugares. Entonces, yo diría que es cierto. Yo creo que cuando uno hace proyectos de innovación tiene que ir replanteando el propio sistema social, cómo vamos buscando mecanismos de colaboración para que esto tenga efectivamente mayor impacto y pueda efectivamente innovar. Pero hay partes del contexto muy complicados, lo mismo que se aplica por educación superior en términos de los cementerios. Yo diría que también hay lugares y comunidades, no estoy generalizando, ni lo quiero hacer, pero es muy difícil a veces realmente plantear estos procesos de innovación, sobre todo si detrás de una defensa a veces muy ideológica, en un sentido democrático, hay en el fondo una defensa de la herencia. Bien, muchas gracias, maestro. Es obvio que esta situación de innovación en los modelos educativos conlleva, como dice el doctor y como dice Alberto, una serie de transformaciones socioeducativas de manera integral para que esto tenga una aplicación y que la tendencia innovadora se mantenga. Respecto a eso, Edgardo. Bien,
La pregunta que expresabas hace un momento de por qué el rechazo, ¿no? Y cómo o por qué no se han podido concretar las transformaciones en el aula. Dicen que en política que la forma a veces se puede convertir en un fondo y los problemas pueden desbordar la intención original. Yo creo que uno de los problemas ha sido los procesos de instauración y de implementación de las reformas. No es lo mismo que yo vaya con mis alumnos y por decreto o por disposiciones verticales les diga cuál va a ser el reglamento, cuál es la forma de trabajo, cuál va a ser la distribución de actividades durante mi semana de trabajo. Igual, pues, lo mismo con los padres de familia, que si yo llego, pongo cuáles son los principios educativos a lograr, ¿no? Por ejemplo, en el bloque o en el ciclo escolar, y entre todos nos vamos poniendo de acuerdo y consensamos y trabajamos de manera colaborativa. Yo creo que uno de los problemas de las reformas, y que con ello no se permite el cambio o concretar las formaciones, es primero, no son procesos consensados, es decir, no todos los sujetos que participan, todos los agentes educativos son considerados y tienen voz al interior de la toma de decisiones respecto a los diseños, o sea, la elaboración de planes y programas, a la consideración, por ejemplo, de los resultados de investigaciones de gente que se dedica a la investigación educativa, cuáles son los más idóneos. Desafortunadamente, los especialistas educativos, los investigadores, normalmente no están en las instancias de toma de decisiones sobre la educación en nuestro país. Recuerdo mucho un proceso que a mí en lo particular me gustó, porque lo viví un poco, fue lo del Congreso Educativo aquí en Michoacán y los foros de investigación. Recuerdo que en los municipios se convocaron a distintos actores, padres de familia, autoridades civiles, los estudiantes, los docentes, y se hicieron foros a partir de ejes temáticos. Se recuperaban las propuestas, se elaboraban algunos documentos por municipio, se nombraban algunos delegados en las diferentes áreas y se realizó un congreso estatal. En el congreso estatal hubo algunas propuestas, bueno, hubo bastantes propuestas, hubo una discusión muy fuerte sobre qué era lo que se ocupaba aquí en Michoacán y en cómo pudiéramos atenderlo. Pero pues yo hasta ahí me quedé, ya no supe el seguimiento que se le dio. Lo último que escuché era que se iba a elaborar una propuesta que se iba a llevar al Congreso, pero la verdad yo en lo personal ya no supe qué fue lo que pasó. La innovación educativa, desde una posición un poquito más progresista, sugiere primero que conozcamos cuáles son las características del contexto. Aterrizándolo en el aula, pues cuáles son las condiciones socioeconómicas de la comunidad, las características de mis alumnos, mis fortalezas institucionales, mis capacidades para poder mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya que tenemos el contexto, otra parte es lo que también ya había señalado el maestro Alberto, la importancia de los diagnósticos. Hablamos de los diagnósticos, pero bueno, la pregunta surge siempre, es el cómo hacerlos. En los trabajos de asesoría, pues hablamos del diagnóstico, y la mayoría de los trabajos que me ha tocado ver, o los que he estado participando, encuesta, entrevista y observación, cuando hay una cantidad enorme de técnicas, de procedimientos de diagnóstico. Pero en política educativa no hay diagnósticos tales que pudieran recuperar todas las necesidades de un sistema educativo. Si pasamos del diagnóstico a la elaboración de propuestas, pues sucede lo mismo. Una propuesta descontextualizada, que no ha sido diagnosticada, por lo tanto no tiene las necesidades, pues difícilmente los docentes nos vamos a apropiar de ella. Primera, porque no la conocemos; segunda, porque nos la están imponiendo; y tercera, porque igual no podemos, a veces queremos, pero a veces no le encontramos el cómo, enfatizo, metodológicamente aterrizarlo en el aula de clases. Y el problema de la evaluación ha sido pues satanizada hasta cierta parte, pero pues si recuperamos el sentido formativo y todo lo que los especialistas han redactado sobre ello, pues la planeación y la evaluación van muy vinculadas, ¿no? La planeación nos va a permitir dirigir hacia dónde queremos llegar con indicadores más puntuales, independientemente de si les llamamos competencias, propósitos o como le queramos poner. Finalmente tenemos un perfil de ciudadano, tenemos una tarea, una encomienda,
y pues tenemos que lograrla. ¿Y cuál es el camino? Pues la innovación educativa. Dentro de esto de las reformas educativas, el otro problema es la evaluación del impacto de las reformas anteriores. Escuchamos a los maestros decir, bueno, ya me estaba familiarizando con esta reforma, ya más o menos lo iba entendiendo, ya me pusieron otro. Y ahora, ¿cómo le hago? Ya me vienen a cambiar. Y los que somos pesimistas, así como yo digo, pues es que es lo mismo, pero ya más rebuscado, pero finalmente es lo de siempre, ¿no? A mí me parece que ese es otro problema. O sea, se elaboran propuestas de reforma sin conocer el impacto real de las anteriores. O sea, no sabemos qué funcionó, qué sí funcionó, qué áreas se deben de atender de manera prioritaria de acuerdo a necesidades reales, y finalmente nos vamos haciendo planes, o van haciendo, porque nunca he participado, van haciendo planes y programas de estudio pues sexenales. O sea, llega uno, hace su propuesta, la implementa y hasta donde llega. Si el que sigue es de mi mismo color, pues le sigo, y si no, pues ya el que llegue pone otra. Y el asunto que nos vamos ensayando y errando, pero finalmente no sistematizamos. Entonces, yo creo que o la gran parte del problema está en ese punto. No omito con ello la responsabilidad y el trabajo del docente, que bueno, eso es otro punto que más adelante me gustaría enfatizar. Muy bien, muchas gracias. Ahí están las opiniones de los panelistas. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para hacer entrega de una constancia que los organizadores quieren entregarles a cada uno de ustedes. Tenemos el reconocimiento al doctor Miguel Jorge Divina. La universidad le está haciendo una entrega al maestro Adalberto Rangel, su reconocimiento también, y desde luego al maestro Edgardo Díaz Colín. Después de este pequeño paréntesis, vamos a abrir al público para que ellos los han estado escuchando, para que puedan hacer algunas preguntas que los han inquietado. A ver, doctor. Si ustedes me permiten, porque es interesante lo que decía el doctor, de que a veces los cambios parece que se repiten. Y a mí eso me dio mucha gracia, porque es una verdad, es decir, eso ocurre. Hace muchos años atrás, hace, no sé, más de 15 años, yo hubiera dado la siguiente explicación, que la voy a decir aquí, para que ustedes vean lo que a veces dar una explicación sin pensar en las cosas colaterales puede traer. Usted es filósofo. Dicen que el desarrollo ocurre de manera espiral. Cuando nosotros la tratamos de explicar esto que usted decía, decíamos que, como en definitiva, el cambio es para el desarrollo. Ahí está ocurriendo el desarrollo, está ocurriendo la espiral. Usted se paró en esa espiral, que es como un muelle, ¿no? Usted se paró ahí arriba en la misma posición, el mismo problema que tenía y que había llegado tiempos atrás, es decir, en un momento histórico del desarrollo. Y que ahora usted estaba viendo el mismo problema, pero con contextos diferentes, con condiciones diferentes y con recursos para resolverlo de manera diferente. Esa explicación yo creo que filosóficamente está bien. Lo que pasa es que si ese desarrollo, es decir, esa tendencia de desarrollo, ese recorrido, no está previamente pensado y no está previamente planificado a través de ese planeamiento educacional, a través de políticas de Estado coherentes, a través de la investigación coherentemente pensada, entonces esa espiral no se sabe cómo va a funcionar, si es que está avanzando o es que está involucionando. Es decir, eso es muy complicado.
y muy riesgoso si no se tienen en cuenta, doctor, este problema de un adecuado planeamiento, una visión perspectiva y sobre todo si no hay políticas establecidas. No hay problema, doctor, muy bien. Mencionaba hace un momento que el público está inquieto y tienen algunas preguntas por realizar a ustedes, y pues queremos abrir ese espacio, si ustedes me lo permiten. Preguntar por qué tanta inseguridad en el maestro en cuanto a la profesionalización que se está mencionando hoy en día con respecto a la reforma. ¿Por qué tanto temor? ¿No puede repetir, por favor, la pregunta? O sea, ¿por qué tanto temor a la profesionalización del docente? O sea, a ese concepto que no entendemos, yo como docente no lo entiendo hacia dónde se dirige. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué es tanto el temor que tiene el docente hacia la profesionalización? Lo que pasa es que, digamos, a veces los datos son muy diferentes. Por ejemplo, yo tengo el dato de que los maestros que más se actualizan y profesionalizan son los mexicanos, ¿no? Entonces, por eso me parece media compleja la pregunta. El asunto, yo más bien lo diría, ¿por qué tanto miedo? Lo voy a plantear de otra manera. ¿Por qué tanto miedo a la parte de la evaluación? ¿No? Digo, para ponerlo más en otro plano, más que a los cursos, a los talleres, a la maestría, los profesores normalmente hay un porcentaje muy alto en México, tanto en educación básica como en superior, que sí hay esta idea de irse profesionalizando, que yo diría es una forma de profesionalización, si lo quisiera contar. Para mí hay otra más importante. La más importante es que uno haga evaluación de su propia práctica, investigación de su propia práctica, y que lo vaya convirtiendo en estrategias dentro del salón de clases mucho más eficaces, ya sea en superior, ya sea en básica. Para mí eso es lo que demuestra la profesionalización, independientemente, digamos, de los grados. Ahora que hemos hecho concurso de exposición en la pedagógica, acabamos de hacer una pequeña innovación en la Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua, en el sentido de que lo que es importante no es que me presentes el grado de maestría y doctorado, lo que es importante es que me digas qué resultados has tenido, ¿no?, en tu salón de clases y qué producción has tenido en términos escritos, lo que sea en términos escritos. No me estoy refiriendo a publicaciones con ICB ni ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí me parece que está la profesionalización real de los maestros, sean de superior o sean de básica. Pero volviendo al tema, yo diría, la pregunta es ¿por qué tanto temor a la evaluación? Yo puedo abrir acá un poco el asunto de que yo sí estoy de acuerdo, por ejemplo, con los exámenes estandarizados. Lo que no estoy de acuerdo es que sea el único mecanismo para evaluar a los maestros, eso sí. Pero de repente la expresión es como a un temor a ser evaluado. Yo diría, la propia universidad pedagógica se dice muy claramente, la única forma de ingreso a la universidad es a través del concurso de oposición. Y si yo reviso las 76 unidades del país, ¿no?, hace un rato que no celebramos concurso de oposición, porque ahora sí que ya se nos volvió el sepulcro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya me siento con derecho después de 10, 15, 20 años a la plaza, ¿no?, y no haber celebrado. Y yo digo, pues si tienes mucha ventaja, si ya estuviste 5, 10, 15 años, pues con mayor razón tendrías que optar por la parte de la cosa. Pero bueno, en realidad el asunto tiene que ver a cómo se puede concebir esta nueva profesionalización de los maestros en general, incluyendo el sistema de educación superior. Y yo creo que los miedos hacia la parte de la evaluación es que
si la evaluación se acompaña con mecanismos mucho más claros, que no solamente sean los estandarizados, lo que te va a dar realmente es un resultado de la valoración de tu propia profesionalización como maestro. Nada más para ser muy cortito en el punto. Bien, yo creo que en el sentido que decía el último participante de los panelistas, es un riesgo, como decía el doctor de la UNESCO, es un riesgo que debemos de romper y debemos de usar, una estrategia que debemos de construir. Y si el docente dice que es lo mismo pero más barato, entonces no estamos dándole el enfoque realmente a la innovación, porque la innovación es un riesgo, es una estrategia que debemos de construir desde las propias prácticas docentes. Y si el problema es de formación de formadores, la gente que está coordinando, no imponiendo procesos de cambio, no imponiendo procesos de mejora, sino socializando con el otro, que es otro factor del cambio, la socialización y las intencionalidades que estamos buscando construir entre todos. Es muy importante este ámbito del cambio, que yo considero que deberíamos de reflexionar más sobre él. El ámbito del cambio se tendría que construir desde las propias prácticas concretas de los maestros, de lo que están haciendo, de una reflexión crítica de lo que estamos viviendo. Pero para poder mover ese proceso se requiere un pensamiento un poquito más arriba, que es buscar precisamente entre todos estos aspectos de cambio y no quedarnos en lo mismo pero más barato. Cierro. Esta profesionalización hemos visto por estudios que han hecho los mismos estudios de carrera magisterial, estudios que ha hecho el propio INE, que no están dando resultados los exámenes de carrera magisterial ni los cursos de carrera magisterial. No hay impacto en las prácticas, porque son cursos impuestos, que no tienen contextos específicos, que no parten de acciones de la propia realidad que viven los maestros. Aquí habrá necesidad de trabajar esta modificación a través del INE para que ahora los exámenes, como decía el doctor Adalberto, no solo sean de un enfoque, sino que privilegie el desempeño profesional del docente, su propia práctica, y sean abiertos a diferentes. Estamos hablando de un currículum flexible, de una transversalidad, que también la evaluación, el desempeño docente, practique la transversalidad. ¿Es cuánto? Gracias. Bueno, hay una participación de un panelista que es el maestro Edgar, y quiere hacer un uso de la palabra. Es respecto a la pregunta anterior sobre la evaluación. Yo creo que parte del problema de la apreciación que tenemos los docentes de la evaluación tiene que ver con el modelo con el que fuimos educados. Yo recuerdo que el modelo en el que fui formado, por ejemplo en la primaria, pues fue todavía el que se denomina tradicionalista, conductista. Entonces a mí el concepto de evaluación que se me quedó impregnado pues, es el de la evaluación para calificar, para reprobar, para que a ver si paso. Entonces eso como que de alguna manera se queda creo yo que se queda en el subconsciente un poco esa posgrados que nos dicen pues, que la evaluación ya es formativa, que luchamos contra concepciones subjetivas que ya tenemos en este caso de la evaluación. Entonces el lenguaje no es completamente neutral. Yo creo que también parte del rechazo a la evaluación inconscientemente pudiera tener un poco de relación con ello. Lo otro es respecto al uso político de los resultados de la evaluación. Es decir, yo creo que pues, la evaluación es necesaria, o sea, no podemos pensar en avanzar, en
poder ubicar cuáles son nuestras necesidades, nuestras potencialidades, pues si no las ubicamos a partir de una evaluación. Aquí el otro punto es hasta dónde esos resultados se utilizan para desacreditar la labor docente, hasta dónde eso se puede, no sé si manipular sea la palabra adecuada, pero se puede manejar de manera pues que no tiene que ver con lo educativo. También aunado a esto, pues los procesos de evaluación pues me parece que no son del todo claros, ni sabemos pues que son instrumentos estandarizados, que pasan un procedimiento de validación, que hay unos institutos que los elaboran y los aplican, pero finalmente el docente los ve como algo que nos viene así como que a supervisar, a fiscalizar, como para poder determinar quién es buen docente y quién es mal docente. Y los resultados, yo no sé hasta dónde se han utilizado de manera real para elaborar programas de profesionalización. Es decir, bueno, yo evalúo, encuentro estas deficiencias en estas áreas, no sé, español, matemáticas o lo que resulte, pero en función de eso, pues yo elaboro programas de atención y estímulos también, porque es lo que creo que también se debe de clarificar, una política de estímulos adecuados al desempeño del docente. Entonces, pues el tema del rechazo a la evaluación se me hace que es muy amplio, ¿no? Pero esa era la idea que quería expresar. ¿Cómo perciben la intencionalidad de esta reforma educativa? También, como dicen ustedes en el asunto de las competencias, cuando tenemos en cuenta que la parte cognitiva y de habilidades y destrezas puede ser superada en medida en relación a la parte actitudinal. En este sentido, ¿cuál sería el paradigma de la concreción de la identidad docente? Bueno, doctor. Bueno, yo lo voy a responder y de paso voy a intentar dar la respuesta también a una pregunta que está relacionada con esta, que dice por qué no se toma en cuenta la espiritualidad no religiosa en la educación. Mire, yo creo que separar lo actitudinal de lo procedimental y la parte cognitiva, yo creo que eso teóricamente es posible hacer, pero en la práctica no se puede hacer. O sea, separar eso en la práctica no es posible, porque el ser humano es uno solo y el profesional de la educación es uno solo, y él, para desarrollar esta competencia, tiene que dominar un sistema de conocimiento, un sistema de habilidades, tiene que tener también capacidades para hacerlo, y tiene que tener también determinadas actitudes, determinada espiritualidad, determinados valores que sostengan su actuación como docente. Entonces, yo creo que eso no es posible separarlo. Yo estoy diciendo que sí que hay que tener en cuenta también la espiritualidad, que forma parte del ser humano, del docente. Por lo tanto, eso no se puede separar. Usted a la hora de conformar un plan de estudio no le queda más remedio que poner por una parte lo contenido, es decir, el componente cognitivo, tiene que poner también el componente práctico, operacional, tiene que poner también determinados valores que son claves, que es necesario reforzar, que es necesario explicitar en el plan de estudio y así algunas cuestiones. Pero eso usted lo hace porque usted tiene que después tener un plato de profesores que le den respuesta a eso, tiene que tener una planificación de la formación en semestre, en año, pero eso hay que pensarlo que el resultado de todas esas competencias que se pretende desarrollar durante el pregrado y también en el posgrado son para una persona, y que una persona es integral, de hecho, por naturaleza, y que eso no se puede lograr. No sé si es explicado. Bien, maestro. Hay otra pregunta y de paso respondo dos o tres. Dice, no es el temor a la evaluación, sino a la forma como se va a llevar a cabo
en forma unilateral y no se toma en cuenta los niveles de competencias. Lo que se profundiza es lo que se propondría es una coevaluación como proceso diario del maestro, padres de familia y alumnos, etcétera, etcétera. Un poco por ahí observación. Yo planteé varias cosas. Mire, una, el asunto de la evaluación sí es un asunto efectivamente de innovación y es un proceso que yo digo ya tiene largo tiempo, no va a ser igual. Pero a ver, hay un asunto que sí es muy claro para mí. Por ejemplo, a mí me parece que la reforma actual lleva no solamente un orden laboral, un orden administrativo, sino que tiene otras implicaciones. Tiene que ver, por ejemplo, con esto que señalaba el maestro por allá, en términos de terminar con la carrera magisterial, ¿no? Y terminar con los exámenes que se hacen para que tú acredites o no acredites, porque me parece que las mismas fórmulas que se utilizaron para hacer el tipo de exámenes no tenía que ver tampoco con formas de evaluación mucho más sistemáticas como las que está desarrollando actualmente el INE. Yo diría que hubo una discusión muy fuerte en términos de quién elaboraba la prueba, ¿cómo se llama la que les aplican los de básica? La de enlace, entre si la elaboraba la Dirección General de Evaluación o la elaboraba el INE. Y al final, en el sexenio anterior, se definió que la elaboraba la Dirección General de Evaluación. Y evidentemente, detrás de la Dirección General de Evaluación estaba Ceneval. Y había un organismo mucho más definido, de manera más clara, que es el INE, como para elaborar este tipo de pruebas mucho más ad hoc. Entonces, ahí hay un problema no solamente de orden político, sino de orden técnico en relación a esos resultados. Si yo reviso los resultados de carrera magisterial, efectivamente no hay ninguna relación, ni siquiera entre los resultados de carrera magisterial con los resultados de enlace. Si yo adecuara los resultados de enlace a los resultados, y no en el sentido de este rating que hacen a veces, sino en el sentido de decir, mejorar un poquitito en la prueba de enlace con carrera magisterial, los que estarían disfrutando de carrera magisterial de los niveles serían otros profesores y no los profesores que están actualmente en carrera magisterial. Por eso yo digo que la discusión actualmente de la reforma educativa, en términos del tema que hoy nos trae acá de innovación, uno lo tiene que ver con pinzas, porque no es solamente un asunto de orden laboral o de orden administrativo. Tiene que ver con implicaciones de modificaciones o innovaciones en otros sentidos, pero eso, como dirían en la universidad, al tiempo su tiempo. Vamos viendo si efectivamente es sentido de la reforma o solamente discutimos esto por parte. Y yo diría acá, no es un problema, digamos, de formas. De hecho, el asunto de cómo evaluar a los maestros es una discusión que tiene que definir el INE y el sistema profesional docente. Y yo no veo ahí la parte, digamos, unilateral. Yo sí tengo la impresión y la creencia, y espero que así suceda, si no, pues le estaremos lengua a lengua, como decimos los mexicanos, ¿no? Va a haber un examen estandarizado. Yo creo que va a haber un análisis también del desempeño académico sobre otros mecanismos. Y yo diría que a veces lo que uno desconoce es el asunto de cómo, por ejemplo, se elaboran los estándares. Porque yo no me caso con el rollo de que ayer los estándares, quién sabe quién te los impuso. No, espérame tantito. El estándar tiene una especie de pilotaje donde se hace la consulta con los maestros, se hace la consulta se aplica una serie de pruebas con los niños, se hace una serie de mecanismos que no es necesariamente un cuestionario con los padres de familia, por eso de las diferencias del contexto social, y a partir de ahí se empiezan a definir estándares, los curriculares, los de desempeño académico, los de gestión. Es decir, hay un mecanismo muy clarito que tiene que ver con procesos efectivamente donde técnicamente uno va incorporando determinado tipo de condiciones. Y el estándar no es para que lo logres de entrada. El estándar es como si yo quisiera saber en qué sentido se han innovado, pues qué tanto me va acercando efectivamente al estándar. Y el estándar no es para hacer el rating como general
generalmente lo usa la prensa o la usa la derecha en México a través del periódico Reforma o de otros, sino es básicamente para poder hacer una devolución al propio maestro, a la propia escuela, de en qué sentido se puede ir efectivamente mejorando. No las discusiones genéricas. El asunto tiene que ver con indicadores muy claros del desempeño académico, como el asunto si hay coevaluación o no en la escuela. Y tiene que ver con indicadores muy claros en términos de a qué tiene el niño y la niña derecho a aprender en esa escuela. No son generalidades, son cosas muy específicas que se resuelven efectivamente, como ustedes lo señalan, en las escuelas, pero que podrían ofrecerse también en el propio sistema educativo como una forma de mejorar la escuela. Entonces, el asunto del consenso es muy complicado, muy complicado. ¿Por qué? Porque no necesariamente muchos asuntos que nos atañen a la vida educativa es un problema de consenso, es un problema de una discusión más académica y más técnica. Cuando, nada más para cerrar, cuando terminan haciendo la pregunta de cuál es el paradigma, miren, yo les diría que, por lo menos para mí, no es ni el paradigma de la complejidad, que se usa muy en boga y que a mí me parece una moda, el de Morán, ni es el paradigma hegeliano, ni el de Vygotsky, a mí me parece que hay como elementos de la teoría, de la metodología, que pueden ser perfectamente respetables y no tienen que evaluar la pertinencia de ellos claramente en su contexto, pero no es un asunto de recuperar un solo paradigma, es un asunto, yo digo, mucho más metodológico, mucho más técnico, donde hay que resolver. Y esto nos liga con el asunto de la espiritualidad, el problema de la espiritualidad. Yo me acuerdo una frase de esta mujer, Agnes Heller, que decía que la espiritualidad era para ella como una oración, pero la oración tenía que ver con una reflexión sobre lo que uno hace y le da sentido a la vida. Entonces yo digo, hay muchas formas de espiritualidad a partir de la concepción de Agnes Heller. Porque las espiritualidades no es que sea una, que nosotros tenemos una forma de vivir y de darle sentido a la vida muy distinta de cada sujeto a cada sujeto. Entonces ahí es donde se mezcla este asunto de las diferentes formas de concepción del sentido de la vida, ¿no? Y eso lo vuelve más complejo. A mí lo que me interesa, en principio, y lo vuelvo a insistir, es el asunto de la eficacia social del maestro ahí en el trabajo profesional que está haciendo. Si a eso le agrego valores morales, está bien. Me parece que, como bien decía el doctor, eso no tiene que estar fuera. Es lo que a veces también es como una especie de motor, pero el resultado, aunque me digan que son muy pragmáticos, pues de modo, ahí hay un asunto que sí tiene que ver con este asunto, si yo estoy mejorando el proceso de calidad de cada niño, niña, joven o gente adulta. Bueno, por principio, tengo el micrófono que me permitiera un poquito la participación y la pregunta. La pregunta o la propuesta que se hizo ahorita que se le dio esta participación es en el sentido de que el maestro no tiene miedo a la evaluación, sino a los niveles de corrupción que no se ha tomado en cuenta para elaborar este proyecto de evaluación a los maestros, donde dice que va a haber un visitador en cada escuela propuesto por la autoridad. No sabemos cuál sea su formación, su profesión, su nivel, su ética para evaluar a los maestros, a la comunidad, a los padres de familia. Y digo que no se ha tomado en cuenta el nivel de corrupción porque antes de evaluar a los maestros ya hay un linchamiento en los medios de comunicación hacia el maestro, en general, no en lo particular ni en grupos a los que cumplen o no cumplen, sino en lo general, la falta de profesionalismo, el que ser flojo, no está preparado, y ustedes vean todos los medios de comunicación, ya es un principio de evaluaciones. No es que apenas esté proyectando, ya se está dando.
¿Para qué? Para que la corriente de opinión vaya en contra de los maestros subjetivamente. Crear una cuestión emotiva de linchamiento a los maestros. Segundo, ¿quiénes apoyan? Los representantes sindicales a nivel nacional, que los maestros que trabajamos, decimos, somos más de 1,5 millones de trabajadores y no se toma en cuenta la corrupción. ¿Por qué? Porque si cada uno aportamos 10 pesos quincenales para la cuota sindical a nivel nacional, para el señor Díaz de la Torre, ahí cuántos millones entran quincenalmente de 1,5 millones de trabajadores. ¿A dónde va ese dinero? Porque ese señor dice, sí está bien que evalúen a los maestros flojos, sí está bien que los corran, y la nueva ley, porque está recibiendo cuántos millones quincenales que nadie les hace cuentas. Entonces vean ustedes, para la evaluación de los maestros no se toma en cuenta el nivel de corrupción. No estamos en contra de la evaluación de los maestros, yo soy maestra de grupo. Estamos en contra de las formas como se pretende hacer la evaluación, en forma unilateral, y yo propuse ahí mismo en el documentito, es en el escrito que se dio, una coevaluación que muchos de los maestros en el estado de Michoacán, porque hemos visitado varios lugares, están haciendo coevaluación. Están trabajando con los padres de familia, están trabajando con organizaciones sociales, con alumnos, y vean ustedes, se habla de diagnóstico, que bueno, pero en realidad se toma en cuenta el diagnóstico para la evaluación. Hay telesecundarias donde no llega la señal, hay telesecundarias donde no hay corriente eléctrica, hay escuelas donde no tienen salones, hay maestros en las ciudades que atienden 10 o más grupos diarios de 45 alumnos, que equivalen a 400 alumnos, lo que significa una interacción diaria del maestro con 400 alumnos diarios. Vean cómo se va a hacer la evaluación a los maestros. Entonces, la propuesta es que haya una coevaluación a partir de los centros de trabajo y de los maestros. ¿Es cuánto? Bien, miren, aquí lo que estamos en este panel es analizando y viendo las nuevas tendencias de la educación, y es obvio que la cultura constante de evaluación es una nueva tendencia, y eso es lo que estamos analizando. Muchas veces las implicaciones o la forma como se llevan a cabo pues salen fuera del ámbito de o de la posibilidad de respuesta de este panel. Se pueden dar opiniones respecto a eso, y desde luego los panelistas son los mejores indicados para esta situación. Adelante, alguno de ustedes. Yo nada más, porque como trata el tema, yo nada más para aclarar 2 o 3 cosas. Efectivamente, yo creo, yo lo decía muy fácilmente, la parte de la evaluación no tiene por qué plantear un asunto de denotación hacia el magisterio, eso es muy claro. Que los grupos de derecha lo hagan es diferente a la forma de intentar instrumentar un sistema de evaluación. Yo les planteo mi experiencia en la universidad. Cuando teníamos una demanda muy fuerte, por ejemplo, de ingreso a la ley 94, a mí me hablaban los directores y me decían, oye Alberto, no quiero tener presiones del sindicato, ni de la autoridad, ni de los diputados, ni nadie, ¿cómo le hago? Pues aplica el examen de Ceneval. Fíjense, apliquen el examen de Ceneval. Ahí están los resultados. Me gusta o no me gusta, pero es un mecanismo que a mí me permite decir aquí corto. Y me permite a mí también decir, perdón, pero la forma de ingreso es esta, y no hay sujeto que me presione, ni el diputado, ni el gobernador, ni nada, porque si lo quiero sostener en términos normativos, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo a veces la evaluación permite efectivamente limpiar este asunto, digamos, de la corrupción. Si no tengo un mecanismo de evaluación, ¿yo cómo le hago? Para saber efectivamente quiénes, en el ejemplo que yo estoy poniendo, van a ingresar o no van a ingresar como estudiantes a una licenciatura, o en el caso de la licenciatura en internacional. Lo mismo es para un asunto que tiene que ver con la propia universidad. ¿Por qué no hacer más sistemático el concurso de posición en las unidades UPN? ¿Por qué dejar que no opere? Pues eso también es un sistema de corrupción, compañeros, ¿no? Y en el asunto de la coevaluación, yo les diría que es correcta la coevaluación, pero al igual que no es solamente
pertinente. El asunto de la aplicación del examen estandarizado, el asunto de la coevaluación tampoco. ¿Por qué? Porque tiene que haber indicadores muy claros en la coevaluación, y ahí la maestra Casanova tiene muchísima experiencia en términos de lo que se hace fundamentalmente en la escuela para poder efectivamente decir, aquí están estos indicadores, y la coevaluación que se hace entre profesores, ¿no?, tiene que tener efectivamente resultados. Y esos resultados también, ¿cómo los evalúo? O sea, ¿quién me va a decir que efectivamente esa coevaluación está siendo pertinente para que los niños y las niñas, los jóvenes, efectivamente vayan avanzando en los procesos de aprendizaje? Porque no dejamos de ser profundamente endogámicos en una escuela. También eso hay que decirlo de manera abierta. Por eso a mí me parece que los mecanismos de evaluación de los docentes y de los niños y niñas tienen que ser mucho más complejo, más allá de un asunto estandarizado. Y en ese sentido, sí estamos hablando de mecanismos que permitan efectivamente innovar y impactar, como decía el doctor al principio, este concepto de calidad educativa, que es muy discutible, pero que al final, pues ahí está la discusión, y creo que permite orientar de muchas maneras esta discusión sobre educación educativa. Adelante, doctor. Mire, usted me va a disculpar, pero yo soy respetuoso. Yo no voy a, yo me niego a hablar de la realidad mexicana actual y de lo que está pasando, primero porque no lo domino bien, y segundo porque creo que el problema de los mexicanos, yo no soy quien para opinar sobre eso. Ahora, como se está hablando del tema de la evaluación de los docentes, yo quería decir cómo yo veo el problema. A ver, yo desde que yo empecé a trabajar hace muchos años, ayer yo hablaba con una colega que nos acompañó por el centro, por el patrimonio mundial, y yo conversaba con ella y le decía, mira, yo desde que tengo prácticamente un uso de razón estoy viendo hablar de la evaluación de los docentes. Yo creo que la evaluación de los docentes es necesaria y que ningún sistema educativo puede obviar. Si realmente quiere hacer un trabajo serio y si quiere ponerse metas superiores de años. Por ejemplo, la educación superior, que es el que mejor me conoce. En Cuba, usted quiere estar en la universidad como docente, primero tiene que someterse a un ejercicio de oposición con un tribunal. En dependencia tiene que entrar con la categoría de instructor. Y usted está de instructor 3 años. Y a los 3 años usted tiene que someterse a un nuevo proceso de oposición para cambiar el categoría. Y son 4 categorías hasta llegar a ser profesor titular. Ahora, las categorías superiores, que son la de titular, y la de abajo, que es la de profesor auxiliar, están instructor, asistente, auxiliar y titular. Las categorías de profesor auxiliar y titular son donde menos plazas hay, porque es como una pirámide, ¿no? Y son generalmente los titulares y los auxiliares son las personas que solamente dan conferencias, trabajan, tienen un fuerte componente investigativo en las universidades. Hay más generalmente instructores y asistentes. Ahora, cuando usted es auxiliar y titular, usted tiene cada 5 años que hacer la reválida de su categoría. Sí, usted tiene que presentar pruebas, como usted decía, de que usted ha hecho trabajo científico, que usted ha participado en eventos nacionales e internacionales, que usted ha sido tutor de tesis de grado, de tesis de maestría, de tesis de doctorado, que usted ha tenido buenos resultados en eso, y si usted tiene que presentar una serie de documentos que son evaluados por un tribunal seleccionado. Y anualmente usted tiene una evaluación que tiene 4 grupos. El trabajo docente, donde usted le evalúa a partir de qué, no le ponen un examen. Pero en el semestre
el jefe de departamento tiene que visitar a cada docente por lo menos 2 clases. En el caso de los profesores titulares, tienen que pedirle permiso. Y antes de entrar a aula, tiene que decirle, doctor, usted me permite visitarle su clase. Eso es por un reglamento que hay. Si yo estoy de acuerdo, le digo, si tú no pasas. Si no estoy de acuerdo, le digo, no puede pasar. Y no puede entrar a la clase. En el caso de las demás categorías, entra el jefe de departamento a ver su clase acompañado de otra persona. ¿Está bien? Y visita su clase. 2 clases por lo menos en el semestre, que tienen que ser discutidas y se da una nota por esa clase. Y es unido al criterio de los estudiantes, que lo transmiten a través de la organización estudiantil. Usted anualmente tiene que someter su proceso de evaluación. Si usted no está de acuerdo, en ese proceso de evaluación participa también un representante del sindicato. Usted puede plantear su inconformidad con lo que le han puesto ahí, y eso usted lo puede someter a un órgano legal, judicial que hay, que es el órgano de justicia laboral, que lo hay en todos los centros de trabajo. Si no está de acuerdo con lo que le dijeron el órgano de justicia laboral, usted puede llevar eso ya por el sistema jurídico del país, por el tribunal municipal, provincial y hasta el Tribunal Supremo, pues, reclamando su evaluación. Pero la evaluación es imprescindible. Yo creo que eso es, ahora, una cosa, yo sí creo que una sugerencia, no se puede desesperar. Yo creo que esto hay que hacerlo, hay que pensarlo con calma. Yo creo que también los docentes tienen que tener también confianza en ellos mismos. Yo creo que es un proceso que tiene que ser con un poco de más calma. Un poco más calma. Bien, muchas gracias, doctor. Yo podría de alguna manera resumir las ideas de los panelistas en que las tendencias de la innovación están abarcadas en los 3 aspectos que mencionó el doctor, que él inició en el panel, que es la gestión de los aprendizajes, la gestión y toma de decisiones y la identidad profesional. Yo creo que en eso están todas las innovaciones y todas las cosas que vienen. Y vamos a hacer aquí un paréntesis para hacer, desde luego, una entrega a los panelistas, un pequeño detalle por parte de los organizadores. Y que si no hay ningún problema, lo podemos hacer. A los panelistas y al moderador también. Muchas gracias. La comunidad universitaria de las 4 unidades de la Universidad Pedagógica Nacional hacen entrega de este presente y de su respectiva constancia de participación a Edgardo Colín. Muchas gracias. Al maestro Alberto Rangel Ruiz de la Peña y al doctor Miguel Jorge Givina. Muchas gracias. Muchas gracias al público, muchas gracias a los panelistas. Espero que estos comentarios que se vertieron en este evento sean, por lo menos, fomenten la inquietud de ustedes para documentarse más. Adelante, maestro. Muchas gracias.